Saludos chicos y chicas del quinto año. Estamos ya en la recta final del año escolar 2020 y bueno, pues les doy la bienvenida a nuestra aula virtual de ciencias sociales y bueno, la experiencia que vamos a trabajar esta semana tiene que ver con la gestión de riesgos ante peligros naturales y sociales. Es decir, cómo podemos enfrentar los peligros que son propios de la naturaleza, pero también lo que surgen a partir de lo que el ser humano realiza a veces como una acción negativa. Nuestra etiqueta virtual es un diálogo respetuoso entre ustedes y quien le habla, participación activa, opinar, comentar, culminar las actividades en el tiempo previsto y permanecer durante la hora de clase. Muy bien, muchachos. Seguidamente les presento el título en forma de pregunta. ¿Qué tan vulnerables? Esta palabrita, traten de grabárselo, por favor. Somos ante la actividad sísmica. Como país, como región, nuestra comunidad, ¿no? Ante este tema que vamos a tratar en esta hora de clase. Competencia. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Miren, esta palabrita gestiona, ¿eh? Interesante. Capacidad. Genera acciones para conservar el ambiente local y global. ¿Eh? Luego, nuestro desempeño, que viene a ser nuestro criterio de evaluación, propone alternativas. Es decir, que ustedes van a proponer alternativas de mejora al plan de gestión de riesgos, de desastres, de la familia y también de esa comunidad, considerando cuatro dimensiones, ¿no? Social, económico, político y cultural, ¿no? Entonces, dentro de ese enfoque, ustedes van a plantear un plan de acción, ¿ya? Para poder enfrentar un posible, digamos, riesgo, ya sea de manera natural o de manera social. En este caso va a ser de manera natural. Y nuestro propósito de cada semana, en este caso van a ustedes a identificar, miren, estas imágenes que les estoy mostrando ya de antemano, ustedes van a identificar acá los peligros y niveles de vulnerabilidad. Volvemos nuevamente a subrayar esa palabra, vulnerabilidad, a lo que están expuestas nuestras familias y la comunidad donde viven, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes van a trabajar el día de hoy a partir, digamos, de las actividades que les estoy planteando en esta clase. Bien, chicos, pasamos rápidamente. Ustedes ya conocen la escalera de las actividades para lograr nuestra competencia. Ahí tenemos las actividades, tenemos el reto, que van a ser 5 conclusiones. Después de todo el trabajo, ustedes van a plantear 5 conclusiones, muchachos, no se olviden, ¿ya? Respecto al tema que estamos trabajando el día de hoy. Muy bien, te pido por favor que te acomodes tranquilamente en tu espacio de trabajo, ten en cuenta tu cuaderno, tus materiales, los materiales necesarios y por favor a lavarse las manos. Ya saben por qué, ¿no? Siempre hay que estar debidamente aseados. Muy bien, chicos. Actividad de inicio. Acá les estoy planteando una imagen en general, ¿ya? En este caso viene a ser, digamos, mira, acá tenemos al lado derecho, tenemos el continente americano y del otro lado tenemos al continente asiático, ¿no? Entonces aquí pueden ver aquí un anillo de fuego, que es como una forma de herradura. ¿Qué cosa significa eso, no? El Perú, en este caso nuestro país, se ubica en este cinturón llamado Fuego del Pacífico. ¿Ah? ¿Por qué se llama así? Obviamente porque hay una cadena, digamos, de volcanes. Pero esto es resultado de qué, muchachos? Resultado, digamos, de una falla geológica, ¿no? Es decir, que cuando las placas tectónicas que están en el interior de la Tierra, digamos, empiezan a rozar, generan una liberación de energía. Y esto justamente es lo que ocasiona los sismos, lo que convierte a nuestro país, pues, en un país altamente, como dice la palabra, sísmico, ¿no? Muy bien. El riesgo que tenemos permanentemente, de manera latente, y no sabemos en qué momento, viene a ser el sismo, ¿no? Los sismos que ocurren en nuestro país se dan de manera inesperada, no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, eso es algo al cual nosotros tenemos ya que acostumbrarnos como sociedad, porque no podemos todavía controlar la naturaleza.
Luego, ese riesgo, ese sismo, como le decía ya hace un momento, tiene que ver con una causa, que viene a ser una falla geológica que se encuentra en el interior de la Tierra, que este, digamos, no es el momento de repente para hacer una explicación. Pero básicamente, digamos, lo que ya les mencionaba, que es el roce de las placas tectónicas que generan liberación y eso genera pues liberación de energía y eso ocasiona un sismo inesperado que también obviamente se da de manera colectiva. Ahora, ¿qué eso cómo, digamos, afecta, ¿no? A nuestra sociedad? Pues bueno, debido, digamos, a que nos encontramos en ese cinturón de fuego, ¿no? Y esas fallas geológicas, eh, digamos que va a ocasionar, ¿no? Va a afectar de manera, digamos, en gran medida, mediana medida, ¿no? Va a afectar y va a generar daños a nuestra sociedad. Eh, es obviamente, nosotros somos tenemos una geografía, ¿no? Bastante diversa, ¿no? Y con diversos niveles, digamos, de sociales, ¿no? Entonces, eso, digamos, de alguna manera contribuye, ¿no? A que nuestro país, pues, se convierta en un país socialmente hablando, económicamente hablando, de manera, digamos, frágil, indefenso, inseguro, ¿no? Ante una situación, por ejemplo, de la naturaleza que pudiera ocurrir en cualquier momento, ¿ya? Entonces, una vez que digamos que dada esta explicación de manera breve, tú vas a responder 3 preguntitas. La primera es, ¿cuál es el impacto que un sismo puede tener en nuestra comunidad? Tú ya de repente has pasado esa experiencia, ¿no? Quizás no ha sido tan fuerte y muy leve de repente ha ocurrido, pero ya tú tienes la experiencia al respecto. Entonces, ¿cuál es el impacto de un sismo bastante, digamos, con bastante intensidad que puede, digamos, tener nuestra comunidad, sobre todo si ocurriera en esta circunstancia, en este contexto, digamos, de emergencia sanitaria? ¿Se imagina? Doble problema, ¿no? Entonces, ahí ustedes a ver cuál podría ser su respuesta. La siguiente pregunta, ¿tienes o has pensado en un plan familiar de gestión de riesgo ante los sismos? Ustedes como familia han logrado diseñar, bosquejar de repente un plan familiar para enfrentar un probable riesgo de sismo. Tercera pregunta, ¿qué acciones, y aquí ya vamos a lo concreto, pondrías en práctica, miren, pondrías en práctica para el antes, durante y después de un sismo? ¿Ya? A ver, eso es tu opinión, dámelo por favor, así de acuerdo a lo que tú ya tienes como conocimiento. Bien, una vez que desarrollen esa actividad de inicio, vamos a pasar a la actividad uno. Reconocemos los niveles de vulnerabilidad de mi familia y comunidad ante riesgos por actividad sísmica. Es decir, qué tan indefensos nos encontramos ante un sismo, no solamente en mi familia, sino también en la comunidad donde yo vivo, ¿no? Bueno, siempre trata, digamos, de reflexionar sobre las preguntas y cuestionarte, ¿no? La información que puedes estar analizando en un momento determinado. No te olvides que tienes que anotar las ideas principales y también, ¿no? Cómo estas preguntas te ayudan a alcanzar tu reto. Bien, aquí está la imagen. Mire, esta imagen tiene que ver, digamos, con los principales peligros de origen natural, ¿no? O por acción humana. Entre los naturales, ¿cuáles tenemos? Los sismos, el huaico, la inundación, deslizamiento de tierras, el tsunami, ¿no? Que ocurre después de un sismo. Y también tenemos los de origen humano. ¿Cuál es, por ejemplo? Un incendio urbano, que es generado muchas veces, ¿no? En los pastizales, en los bosques, por ahí, y el incendio forestal, que pudiera correr de repente por la misma naturaleza o también por la acción humana en este caso, ¿no? Que se genera, digamos, un incendio forestal. Y también las explosiones. Entonces, una vez que tú identifiques, ¿no? Cuáles son los principales peligros, ya sea de origen natural o humano, me vas a responder a la siguiente pregunta. ¿A cuál de esos peligros que acabamos de mencionar está más expuesta tu familia? ¿Y por qué son vulnerables ante este peligro? Es decir, ¿por qué son indefensos ante este peligro que ustedes han identificado? Segunda pregunta, ¿qué características de nuestra familia o de nuestra comunidad nos hace más vulnerable ante uno de estos peligros que ustedes van a mencionar dentro de un momento? Puede ser, digamos, por su ubicación, ¿no? Puede ser por el tipo de economía, puede ser, digamos, por las medidas de prevención que podamos tener, si es que la tenemos o no, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, esas dos preguntitas, por favor, me las vas a responder en base a este gráfico y a lo que te acabo de mencionar.
Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, ahí tenemos. ¿Qué es la vulnerabilidad? Ahí está. Miren, chicos, bueno, ya lo había señalado, digamos, algunos sinónimos hace un momentito, ¿cierto? Pero vamos a definir qué cosa es la vulnerabilidad en este caso. Es la exposición, miren, es la exposición, digamos que es cómo nos mostramos, ¿no? Como población, ¿no? Pero también cómo la estructura física o las actividades socioeconómicas, ¿no? Frente a la ocurrencia de un peligro, ya sea de origen natural o humano. Es decir, qué tan débiles, qué tan frágiles, qué tan indefenso o inseguro, ¿no? Nos encontramos frente a un peligro natural, ya que estamos hablando de los sismos. Ahora bien, esa vulnerabilidad, ¿no? Es decir, esa fragilidad que, digamos, que es el resultado, digamos, de la insuficiente realización de los derechos de las personas. Y estas están asociadas, como ya de repente lo están viendo ahí, a la pobreza, ¿no? Es decir, cómo la condición, ¿no? De la población, en este caso, ¿no? La pobreza puede, digamos, ser una condición que, para poder hacer frente a un sismo. Es decir, si vivimos en condición de pobreza, ¿podemos hacer frente a un sismo? La respuesta creo que ya, ¿no? Es obvia, pero de todas maneras es necesario reflexionar. Bueno, no solamente es la pobreza, sino que está relacionado, digamos, a la vulnerabilidad. También es el crecimiento urbano que ya hemos tratado anteriormente. Es decir, si crecemos de manera desordenada, ¿cómo enfrentamos un sismo? De allí, digamos, la atención a que tenemos que ir ordenando, digamos, el crecimiento urbano de nuestra ciudad, ya que vivimos en ella, especialmente. Y en las zonas rurales también, por supuesto, también que se tiene que dar, digamos, un crecimiento urbano de manera ordenada. Entonces, si estamos desordenados, ¿no? Hablando, digamos, del crecimiento de la ciudad o de las casas, cómo se distribuye, ¿no? Si es que no se planifican, cómo podemos enfrentar un sismo. Muy bien. Siguiente, a ver, la migración. Es otro problema también. No solamente estamos hablando de la migración extranjera, que digamos nos ha tocado en estos últimos años, sino también estamos hablando de la migración interna. Mucha gente del interior del país se viene a la ciudad, ¿verdad? Ya quizás han tenido que regresar nuevamente porque las condiciones no son, digamos, las más óptimas en este momento debido al COVID-19, pero digamos también la migración, ¿cómo no? Puede, digamos, ser una condición que puede resultar negativo para poder enfrentar, ¿no? Un probable sismo. ¿Ah? A ver, sigamos viendo. Ahí está, la desigualdad social. Miren, ahí tenemos gráficamente, ¿no? Hay una ciudad que crece, ¿no? A espaldas de otra sociedad que resulta siendo, digamos, de una condición económica, ¿no? Y social bastante pobre. Y también la discriminación, ¿no? Es la indiferencia política, la indiferencia social a la que estamos expuestos y la que vivimos. Cómo esa desigualdad social, económica, ¿no? Puede también ser una condición para frente a un sismo. Podemos enfrentarlo, podemos de repente ser solidarios o podrían ser solidarios con nosotros para poder atender una situación de emergencia, ¿no? Ante un sismo. Bien, esas son, digamos, algunas reflexiones, ¿no? Otra, por ejemplo, la infraestructura productiva. Si tú tienes, por ejemplo, una panadería, vamos a ponerla así como ejemplo, y de pronto produces una cantidad de panes, pero resulta que hay mayor demanda, ¿no? Digamos, del producto que tú produces o que elaboras. Entonces requieres, pues, digamos, digamos, mayor tecnología, ¿sí o no? Y si tus condiciones económicas te lo permiten, lo vas a poder, digamos, implementar. Pero si eso no ocurriera, ¿no? Obviamente, pues te vas a tener que encasillar, ¿no? En una determinada demanda y de oferta, ¿no? Y simplemente te vas a quedar en ese nivel, digamos, de ingreso económico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo eso también, ¿no? La condición económica también puede favorecer o puede jugar en contra,
¿no? Eso es importante también que podamos tener en cuenta ante un sismo. Y la otra, entre otras, obviamente, pero estas son las principales, las condiciones inseguras en las que vivimos nosotros, la población, ya sea de la ciudad o también de la zona urbana, de zona rural también ahora, ¿no? O sea, y qué tan seguro nos encontramos, ¿no? En cuanto a la seguridad. ¿Eh? Y no solamente la seguridad de nuestras vidas, sino también de nuestros bienes, ¿cierto? En cualquier momento, pues, resultamos, somos asaltados y eso, pues, genera una inseguridad ciudadana en la que estamos, digamos, prácticamente cansados también de vivir y que es necesario hacer algo. Pero cómo es también esta condición puede también, ¿no? Al estar, digamos, inseguro, ¿no? En cuanto a como seres humanos, como personas, y también cuanto a nuestros bienes, puede también nos genera, digamos, una condición de vulnerabilidad si es que ocurriera un sismo. ¿Listos, muchachos? Ok. Ahora, frente a esto que te acabo, digamos, de mencionar, ¿a cuáles de las causas señaladas, miren, lo que acabamos de mencionar, se encuentra expuesta tu comunidad? ¿A un crecimiento urbano desordenado, a una pobreza visible, creciente, a la migración interna o externa, a la desigualdad, la discriminación, a la infraestructura productiva o a las condiciones inseguras de las personas? Y algo que me olvidaba también, a las políticas públicas, ¿eh? ¿Qué tan efectivas son las políticas públicas para atender las necesidades de la población? Ahora que se viene una segunda ola, hay una política pública ya debidamente implementada, vamos, ¿no? Entonces, y a eso sí, imagínate, si no estuviese debidamente implementada, y ocurriera un sismo que ojalá que no ocurriera en estos momentos, ¿no? Nadie quiere que ocurra, digamos, un sismo de alta magnitud, pero si es que ocurriera y no tenemos una política pública que por lo menos esté atendiendo las necesidades de salud, imagínense cuál sería la situación. Entonces, ¿cuál de estas causas, no? Tú dimensiona, elige uno de ellos y mencióname a cuál de ellas crees tú que se encuentra más expuesta a tu comunidad. ¿Listo? Muy bien, muchachos. A ver, pasamos a la siguiente actividad. A ver, ahí está. Vamos a ver. Bien. Mire, ahora vamos a hablar de los niveles de vulnerabilidad. ¿A qué se refiere esto, no? Que cuando hablamos de nivel de vulnerabilidad, nos estamos refiriendo, por ejemplo, que puede que sea vulnerable, puede haber una vulnerabilidad baja, una vulnerabilidad, digamos, mediana, una vulnerabilidad alta o muy alta. Entonces, siempre cuando existen, digamos, ciertas condiciones, ¿no? Si son buenas, vamos a poder enfrentarlas, pero si son malas, ¿no? Definitivamente no lo vamos a enfrentar como debe ser, ¿cierto? Entonces, dentro, digamos, de ese concepto, me vas a responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tan expuesta está tu familia y comunidad frente a los riesgos por sismos? Ahora ya vamos propiamente a lo que es el tema de sismos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal nos va al responder a esta pregunta. A ver, primero, vulnerabilidad ambiental y ecológica. ¿A qué se refiere eso, no? Tiene que ver con el grado de resistencia a la presencia de la variabilidad climática. Miren, por ejemplo, de ocurrir un sismo, ¿no? ¿Cuál es la condición climática en la que vivimos? ¿No? Hablando de la comunidad donde tú vives, ¿no? Hace mucho viento, hace calor, hace frío, ¿no? Obviamente, pues cada temporada tiene, digamos, sus condiciones climáticas, pero vayamos, digamos, al tema de que si ocurriera un sismo, resultaría favorable el clima. Por ejemplo, si ocurriera en el verano, ¿no? Y de pronto ocurriera pues en mi comunidad, casas que de pronto se cae. ¿Cómo viviría esa persona? ¿No es cierto? El Estado de repente va a atender con carpa, qué sé yo, pero la condición climática, ¿cómo influye en ese sentido? ¿Mm? A ver, otra. El agua, definitivamente, ¿cierto, chicos? Si esa agua, si nuestra comunidad, si nuestra familia, digamos, tiene agua potable, va a poder, digamos, aminorar o mitigar, digamos, ¿no? el problema. Pero si no lo tuviera, ¿mm? Y el desagüe, que ya hablamos también anteriormente, ¿cierto?
Muy bien, entonces eso tendría que ver como a manera de ejemplo con la vulnerabilidad ambiental y ecológica. Y no hablo de recursos naturales porque por la zona donde vivimos, ¿no? Que es Santa Rosa y Ancón, pues no, esa condición no existe. Muy bien, a ver, hablemos de la vulnerabilidad física. ¿Qué tiene que ver aquí en este caso la vulnerabilidad física? A ver, ¿cómo está construido, con qué material está construido mi casa? Está construido de ladrillo, está construido, digamos, de adobe, está construido de madera. ¿Qué tiene que ver con el sismo? Pues bien, ¿no? Ustedes ya me pueden acá indicar que cuando una casa pues está hecho de ladrillo, de material, digamos, ¿no? Resistente, obviamente pues, va a poder, digamos, resistir más un sismo, ¿no? De alta magnitud. Pero si no está con un material, digamos, adecuado, correcto, ¿no? Apropiado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra casa, no? Y otro más, y otro elemento más, el tipo de suelo, chicos. Si mi casa ha sido construido sobre un suelo arenoso, ¿qué es lo que va a pasar? O si mi casa ha sido construido sobre un suelo rocoso, va a ser, digamos, más resistente. ¿Mm? Pero también hay que conjugar factores acá, ¿no? O hay que conjugar variables en este caso, ¿no? Para poder, digamos, determinar si en este caso mi vivienda está debidamente construido con material, ¿no? Resistente y sobre todo también ver el tipo de suelo. Porque puede estar, yo pude haber utilizado el material más, digamos, resistente, pero si lo coloco sobre una base arenosa, ¿qué va a pasar? ¿Mm? Ya, te lo dejo ahí. Y otro más, las leyes de construcción, es decir, las normas de construcción. Mi casa ha sido construido de acuerdo a lo que se establece como normas de construcción. O ha sido, digamos, construido de manera empírica. Eso también juega, ¿no? No digo que, pues, que cuando digo que se ha hecho de manera empírica, quiere decir que nuestra casa se ha hecho como sea, ¿no? Pero de todas maneras, pues, siempre hay ciertas normas ahora, ¿no? Y también antes, de cómo se tiene que construir. Pero, bueno, todos de repente tenemos ese conocimiento. Hay que informarnos en todo caso, ¿no? Si mi casa ha sido construida mínimamente con ciertas normas de construcción, ¿no? Eso al margen, digamos, de las leyes que pudieran existir. De todas maneras, eso es importante tenerlo en cuenta también. A ver, la vulnerabilidad económica. En este caso, muchachos, estamos hablando de los niveles de ingreso, por ejemplo. Hay familias porque tienen altos ingresos económicos, medianamente, digamos, tienen también ingresos económicos, ¿no? Otros tienen de repente una mediana o baja ya ingreso económico y otros simplemente a la justa, de repente para vivir o para comer un día al día, ¿no? Entonces, digamos, cómo influye también eso, ¿no? El nivel de ingreso de la familia. Otro, el acceso al empleo. Personas que tienen trabajo, personas que no tienen trabajo, personas que no trabajan, todo eso juega a favor o en contra si es que ocurriera un sismo, ¿sí o no, chicos? ¿Ya? A ver, otro aspecto, la actividad económica, es decir, en este caso, la pesca, por ejemplo, hablando ya de Santa Rosa y Ancón, propiamente dicho. Entonces, si allí es una de las actividades importantes es obviamente la pesca. Si mi familia, digamos, se dedica a la pesca, obviamente va a poder de frente generar un cierto ingreso económico que va a permitir que si en caso mi casa fuera afectada, pues pueda yo darle solución, ¿no? Y si no, otra de las actividades viene a ser el comercio. ¿Verdad? Pero también, como repito, tiene que ver con el acceso al trabajo, al empleo, a una actividad, ¿no? Entonces, esas condiciones también juegan muchísimo si es que ocurriera un sismo, ¿no? Y puede convertirse también en un peligro, ¿no? Vulnerabilidad social. A ver, en este caso, ¿qué tan organizado están los vecinos de mi comunidad, de mi cuadra, por ejemplo? Ya, de mi cuadra nada más para hablar, para no ir muy lejos. Si están debidamente organizados, coordinan entre ellos, planifican, ¿no? Plantean acciones si es que ocurriera un sismo. ¿Mm?
o si ocurriera, se podrían organizar rápidamente y decir, muy bien, esto hay que hacer, ¿no? Porque hay que tener en cuenta esto, ¿no? La organización comunal, vecinal, también es importante, a pesar, digamos, que no podamos llevarnos bien con algunos vecinos, ¿no? Pero al margen de eso, también está de por medio de nuestra vida, ¿sí o no? Entonces, de ahí la importancia de las organizaciones vecinales, por ejemplo. Y sobre todo también si esa organización vecinal coordina con las instituciones, por ejemplo, para hacerle capacitación. Y si no es una comunidad debidamente organizada y tampoco coordina con las instituciones, entonces, ¿cuál es el riesgo ante un sismo? ¿Mm? Finalmente, la vulnerabilidad cultural e ideológica. Mira, acá es bastante curioso en una parte que estaba justamente revisando, ¿no? A propósito del tema que les estoy planteando el día de hoy, la vulnerabilidad ecológica. Así que hay personas que tienen conocimiento, ¿no? De repente, alto conocimiento de cuáles son las causas y las consecuencias de un sismo o de un terremoto, ¿no? Entonces, eso, digamos, parte ya de de un conocimiento científico, ¿no? Que ya eh, toda la persona, digamos, se ha preparado para eso. Pero probablemente también aquí juega bastante también la parte ideológica, ¿no? Porque hay personas que piensan que cuando ocurre un sismo, pues es el castigo de Diosito. Diosito nos está castigando, ¿ya ven? Por pecadores, por malos, ¿no? Por portarse mal, ¿no? Por hacer daño a sus vecinos, etcétera. Es el castigo divino. ¿Ve? Entonces también juega acá la parte ideológica, ¿no? Entonces, pero al margen, digamos, de las cuestiones, digamos, de creencias que podamos tener, pues bueno, de todas maneras, aquí hay que ver si en mi familia hay conocimiento del tema o no, de cuáles son las causas y las consecuencias, y para el cual tenemos que estar preparados, sí o no. Y si no lo estamos, si no tenemos esa información, no tenemos ese conocimiento, ¿cómo podemos hacer frente a un probable sismo que pudiera ocurrir? ¿Ya? Entonces, eh, ustedes van a elegir también aquí una de las, digamos, de los factores que acabamos de mencionar me van a señalar ahí que si el factor que ustedes elijan tiene, digamos, un nivel, digamos, de vulnerabilidad baja, es mediana, es alta o muy alta. ¿Ya? Es importante analizar. De repente hasta dos pueden escoger. ¿Ya? Entonces ahí ustedes vayan viendo, la idea solamente es colocar si hay un nivel, digamos, de vulnerabilidad alto, mediano, alta o muy alta. ¿Está bien? Eso es lo único que tienen que hacer acá, no más. Y esta información obviamente nos va a servir para la siguiente actividad. ¿Ah? Actividad 2. Reflexionamos sobre el impacto que trae consigo la actividad sísmica en la familia y comunidad según nuestro nivel de vulnerabilidad. ¿Ves? Por eso que antes hemos trabajado y que dicho sea de paso también hay una tabla. ¿Ya? Ustedes van a reforzar eso con la tabla, refuerzan para poder, digamos, tener mayor información en este caso. Ahora, ¿por qué es importante revisar los factores de vulnerabilidad ante los riesgos de sismo? Piensa, ya sabes, cómo te va a ayudar en tu reto, ¿ya? Aquí están los factores de vulnerabilidad, miren chicos. Tres factores: exposición, fragilidad y resiliencia. Cuando hablamos de exposición, es lo que ya mencionamos de repente hace un momento, ¿no? ¿En qué zona está ubicado mi casa? ¿En qué zona está ubicado mi comunidad? Si es un suelo, un tipo de suelo, digamos, arenoso, un tipo de suelo rocoso, ¿ya? Es importante que tengas en cuenta eso. La fragilidad, ¿no? Son condiciones de desventaja o de debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las formas de construcción. Lo que ya mencionamos, ¿cierto? ¿Cómo ha sido construido mi casa? Hemos seguido las normas técnicas de construcción. Hemos utilizado los materiales necesarios que sean resistentes, ¿no? Por la zona en la que vivimos para hacer frente a un sismo. Y la última, miren, la resiliencia, ¿no? O sea, ya hemos hablado de este tema también anteriormente, cómo el ser humano tiene la capacidad
de hacer frente a un desastre, ¿no? Muchas personas han perdido sus casas, han perdido sus familias, pero a pesar de todo, ¿cómo es que han hecho frente, ¿no? Y no necesariamente también haber perdido un familiar, ¿no? Sino también que al quedar, digamos, la familia desprotegida, ¿no? Y si es que su casa fuera, digamos, seriamente afectada, ¿cómo le puede hacer frente a ello? ¿No? Entonces aquí, digamos, la resiliencia es una capacidad que tenemos todos los seres humanos y que surge cuando ¿no? Aparecen este tipo, digamos, de desastres. Bueno, en lo que te muestro acá, pregunta, a ver, ¿por qué es importante evaluar los factores de vulnerabilidad ante un desastre por sismo? ¿Por qué es necesario? ¿Qué importancia tiene eso? Segunda pregunta, ¿qué acciones se debe emprender para contrarrestar el nivel de vulnerabilidad del lugar donde vivimos? ¿Sí? Lo que acabamos de mencionar en el tema, en la actividad anterior, ¿sí o no? ¿Cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos corregirlo? Alguien dirá, pero bueno, todo eso se hace con plata, ¿no, profe? Claro, pero hay otros aspectos que sí lo podemos hacer de manera inmediata, ¿no? Quizás lo otro requiere pues un poquito de tiempo, ¿no? De atención, qué sé yo. Pero es importante de todas maneras que empecemos por lo más inmediato en este caso. Eh, Pregunta C. ¿Qué impacto traería a nuestra familia un sismo en la actual situación sanitaria? ¿Mm? Ya, bueno, no quiero adelantarle respuesta, pero porque quiero que ustedes me la brinden, ¿ya? D. ¿Qué acciones realizarías para fortalecer? Miren, estas preguntas sí es más, de repente muy importante y muy esencial para enfrentar, digamos, un sismo, ¿no? ¿Qué acciones realizarías para fortalecer la resiliencia en tu familia ante el peligro de un sismo? Justifica su importancia. Bueno, acá te muestro el gráfico, ¿no? El peligro, riesgo y vulnerabilidad, los factores que acabamos de mencionar. Muy bien, chicos. Pasamos a la siguiente actividad reto. Aquí vas a elaborar conclusiones, escúchame bien, conclusiones sobre los tipos y niveles de vulnerabilidad a los que está expuesta tu familia ante un probable sismo. Miren que estamos hablando ya de situaciones que nos afecta, ¿eh? No estamos hablando acá que le afecta al vecino, no. Partamos por nosotros porque de pronto este es algo en común que tenemos todas las familias en Lima y en el Perú. Muy bien, a partir de lo aprendido y reflexionado, lo que hemos trabajado anteriormente, elabora tus conclusiones. Bueno, pues usa tu creatividad. Yo sé que tú eres un chico y una chica creativa, ¿no? Y luego, obviamente, luego que elabores, digamos, tu reto, trata de compartir tu producción, ya sea con la familia o con tus compañeros. Muy bien, tus conclusiones deben ser al menos 5 a partir, digamos, de lo que hemos trabajado. Bueno, hemos trabajado más imágenes, ¿no? Pero también hay una tabla que te puede ayudar, que la estoy dejando acá en el video, también, pero también está en la guía, ¿no? Tipos y niveles de vulnerabilidad a los que puede estar expuesta mi familia. 5 conclusiones, muchachos, ¿ah? Al menos debe ser una conclusión por cada tipo de vulnerabilidad, ¿ah? Y la que acabamos de mencionar, ¿no? Ambiental, ecológica, física, económica, social y cultural y según el nivel de vulnerabilidad que identifica a trabajar tipos y niveles de vulnerabilidad a lo que puede estar expuesto mi familia, ¿no? Revisa la tabla, por favor, ya te lo estoy mencionando 2 veces. Bueno, puedes desarrollar un párrafo corto por cada conclusión. Miren, no es un trabajo en la que requiere demasiado tiempo. Sí, no, hay la necesidad, digamos, de tomarse un momento para poder pensar y desarrollarlo, ¿no? Bueno, la metacognición, chicos, nunca no se olviden de eso, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y para qué me servirá lo que estoy aprendiendo el día de hoy? ¿Ya? Bueno, felicitarte por el buen trabajo que has hecho, ¿ya? Esto es importante, pero también recuerda guardar tu producción en tu portafolio. Y esto de acá, muchachos, ya estamos en la recta final, como les decía hace un momento. Enviar tu evidencia a tiempo, por favor, ¿ya? Listo, chicos. Ahí está el cuadrito de niveles de vulnerabilidad que les mencioné. Yo no tengo ya más que decirles, salvo que se cuiden mucho y ya nos estaremos viendo en la siguiente